Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Les habla José Manuel de la Torre, líder del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada del Acueducto de Bogotá. Les doy la bienvenida a este evento de divulgación y socialización de la norma técnica NS 079, Criterios de Selección de Tecnologías sin zanja para acueducto. Para su aplicación en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y para comentarles que esta norma técnica fue recientemente modificada por la empresa con la participación de profesionales de diferentes áreas de nuestra organización. En el marco del proceso de gestión del conocimiento y la política de normalización técnica, la Dirección de Ingeniería Especializada informa que actualmente esta norma técnica, la NS 079, Criterios de Selección de Tecnologías sin zanja para acueducto, se encuentra vigente en el módulo de consultas del SISTEC para su consulta a través de la intranet o extranet de la organización. Allí puede consultar la norma técnica que el día de hoy se va a socializar. Bueno, el conferencista y presentador de esta norma técnica es el ingeniero Diego Raúl Calderón Ballesteros. Diego Raúl es ingeniero civil, como ya todos pues, en alguna oportunidad lo hemos escuchado en algunas de sus intervenciones. Egresado de la Universidad Industrial de Santander, es magíster en Ciencias de la Universidad de Texas en los Estados Unidos. Es docente de programas de maestría, especialización y pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado en el sector público, en consultoría, en construcción, en el sector gremial y en la academia. Es autor de varias normas sobre tecnología sin zanja desarrolladas para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. El ingeniero Calderón pues cuenta con licencia profesional para operar en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Maryland. Ha sido becado por la República Popular de la China y la Universidad de Tsinghua en tecnologías para la reducción de la huella de carbono. El ingeniero Calderón ha sido asesor de entidades públicas como la Superintendencia de Servicios Públicos Sanitarios de Chile y ha trabajado en proyectos de rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado con presupuestos asignados que superan los $10 millones utilizando tecnología sin zanja en los Estados Unidos. Y el ingeniero Calderón ha sido conferencista recurrente en varios congresos nacionales e internacionales. Bueno, vale la pena mencionar qué es lo que ha venido haciendo el ingeniero Calderón, que nos ha venido apoyando en la Dirección de Ingeniería Especializada desde el año 2008, con la intervención de normas técnicas que tienen que ver con tecnología sin zanja, dentro de las cuales se destacan pues algunas de ellas de las normas técnicas intervenidas y gestionadas, modificadas o elaboradas por él y con el apoyo de los profesionales que son usuarios de estas normas técnicas en la empresa de acueducto. Dentro de ellas se destacan la norma NS 167, que son los criterios de diseño para la reposición de redes de acueducto con rotura de tubería o la conocida tecnología pipe bursting. También desarrolló la norma técnica NS 168, que es la que establece los requisitos para la construcción, para la reposición de redes de acueducto, también con esta misma metodología de pipe bursting. También elaboró la norma técnica que establece los requisitos de construcción para microtunelación e hincado de tuberías en redes de acueducto y alcantarillado, que es con la tecnología denominada microtunneling and pipe jacking. Y también desarrolló la norma técnica de criterios para diseño en esta misma tecnología pipe jacking. El ingeniero Calderón también
ha intervenido, digamos, otras normas técnicas que ya eran existentes en el acueducto de Bogotá, como la norma de requisitos para el diseño y construcción de túnel liner, que es la NS 078, y la especificación técnica correspondiente de túnel liner. También ha participado en la intervención de la norma técnica de instalación de tuberías de acueducto y alcantarillado. Por lo tanto, ha tenido que participar en la actualización de las normas técnicas NP 027 y NP 032. La primera, tuberías de alcantarillado; la segunda, tuberías para acueducto. Adicionalmente a ello, ya contábamos también con otras normas técnicas en el acueducto de Bogotá, como la norma NS 058, que fue modificada y fue adaptada, digamos, la tecnología para la inspección de redes de alcantarillado a través de, o utilizando equipos de CCTV para la calificación de las redes desde el punto de vista estructural y operacional. Esta norma técnica adopta las mejores prácticas que utiliza varias regiones de los Estados Unidos y Canadá y varios países de Latinoamérica mediante la metodología PACP establecida por NASCO, que es la organización que regula este tema en los Estados Unidos y que está avalado por la EPA como una buena práctica de ingeniería para realizar este tipo de actividad. Adicionalmente, hizo la actualización de la especificación técnica correspondiente de videoinspección de redes de alcantarillado con equipos de CCTV. Anteriormente teníamos esta especificación técnica, mas sin embargo no estaba definidos los requisitos o los requisitos mejor, los ítems de pago para diferentes diámetros, que se tenía, digamos, unos rangos supremamente amplios y se dejó mucho más preciso para efectos de facilitar la presupuestación de esta actividad en la empresa de acueducto. También recientemente elaboró una norma técnica nueva que establece los criterios de selección de tecnología sin zanja para alcantarillado. Esta norma técnica es la norma hermana de la que va a ser presentada el día de hoy. Es precisamente que la norma que establece los requisitos para la selección de tecnología sin zanja en acueducto, y tenemos la de alcantarillado. Estas normas técnicas definen, pues básicamente, cuáles son los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta cuando se va a seleccionar una tecnología sin zanja para rehabilitación o reposición de tuberías, eh, utilizando las diferentes técnicas que les acabo de mencionar. Y sin embargo, pues como les digo, estos son requisitos mínimos. Aquí no se establece, digamos, todos los requisitos que se deben considerar, sino los requisitos mínimos. Ya cada proyecto en particular determinará a través de su diseñador qué otros aspectos deben ser considerados para el diseño y la ejecución de este tipo de proyectos, porque allí hay que tener en cuenta las longitudes de instalación de las redes de acueducto y alcantarillado, las pendientes, el nivel freático, el tipo de suelo, eh, bueno, muchos más aspectos que que deben ser considerados para realizar una adecuada selección de la tecnología sin zanja que se va a utilizar. Entonces, por decir alguna cosa, estas normas son las normas que nos dan la guía de qué es lo más adecuado para cada caso en particular, y cuáles son los aspectos que hay que considerar para su utilización en las diferentes tecnologías. Sin embargo, hay varias tecnologías que todavía están pendientes por desarrollar desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, la de Guide Auger Boring, que está en proceso de desarrollo, tanto en diseño como construcción; la de perforación horizontal dirigida; la de slip lining. Entonces, este es un trabajo, digamos, de largo aliento que está realizando el acueducto de Bogotá.
Algunos aspectos a destacar: el ingeniero Calderón, pues recientemente con el ingeniero Lucas Olivella, jefe de la División Servicio Alcantarillado de la Zona 3, elaboraron un artículo técnico que compila las lecciones aprendidas sobre la utilización de tecnología sin zanja en la ciudad de Bogotá. Entonces, este es un artículo que va a ser publicado próximamente en una revista internacional de gran difusión que, que está a cargo del Water Environmental Federation de los Estados Unidos, y es el enfoque de la planeación estratégica para tuberías de alcantarillado deterioradas usando tecnología sin zanja en Colombia. Esto, pues realmente es un paso bien importante, porque la empresa de acueducto, con este tipo de trabajos que ha venido desarrollando, se ha convertido en líder en la región en la utilización de tecnología sin zanja, y con estos trabajos que se han venido desarrollando se lleva en alto el nombre de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá a nivel internacional. Se hará, digamos, esta publicación próximamente. Bueno, sin mayor preámbulo, ya he utilizado parte del tiempo del ingeniero Calderón. Si surgen algunas preguntas o inquietudes, les agradecemos realizarlas al final de la presentación. Esta presentación, como ustedes ven, está siendo grabada, no es necesario de que ustedes la graben. Nosotros nos encargamos de eso y de publicarla a través de la página web del Acueducto de Bogotá para que quede disponible para la consulta de todos aquellos profesionales, técnicos, inspectores, contratistas, diseñadores, que por alguna razón no puedan asistir el día de hoy a este evento de socialización de esta norma técnica. Y les agradecemos a todos que apaguen sus micrófonos y escuchemos atentamente la presentación del ingeniero Calderón. Y sin mayor preámbulo, pues le damos inicio al evento de socialización de la norma técnica NS079. Entonces, ingeniero Diego Raúl Calderón, muchas gracias. Tiene la palabra. Continúe con la presentación y la divulgación de esta importante norma técnica para su aplicación en el acueducto de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, y buenos días para todos. Primero les voy a compartir por medio del chat de esta reunión un link para realizar la apropiación del conocimiento. Creo que no, el link no está para darle clic. Déjenme, lo vuelvo a poner a ver si... No, pero bueno, lo pueden cortar y pegar de manera que accedan a los formularios en Office para que puedan realizar la apropiación de conocimiento, pues a medida que va transcurriendo la presentación. Colocamos acá la cámara y les comparto mi pantalla e iniciamos con la socialización del día de hoy. Bueno, la norma que se presenta el día de hoy es la NS079. Como ustedes ven, no es un número que está por encima de 100, no es una norma, digamos, no es un número de norma nueva. La NS079 es una norma que ya existía en la empresa, tenía otro nombre, otro título, y hoy en día pues ese título fue cambiado a criterios de selección de tecnología sin zanja para acueducto. El desarrollo de la norma prácticamente se hizo a inicios de este año, y digamos que la norma prácticamente fue cambiada posiblemente en un 99%. Lo único que quedó fue muy pocas cosas de lo que había en la NS079. ¿Qué tenemos con respecto a tecnología sin zanja hoy en día en el SISTEC? Tenemos normas relacionadas con mantenimiento de investigación de redes o de estructuras. Tenemos normas relacionadas con tecnologías de construcción, rehabilitación o reposición. Y tenemos normas de materiales que tienen dentro de su contenido
temas relacionados con tecnología sin zanja. Por ejemplo, entre las normas de mantenimiento e investigación está las normas de CCTV para alcantarillado, NS058 y la especificación también EM604. También están las de limpieza de redes. Limpieza de redes son tecnologías que son complementarias a la tecnología sin zanja. Deme un segundo. Sacamos acá el puntero. ¿Sí? Son complementarias. Tenemos tenemos limpieza de redes, que son tecnologías complementarias, rehabilitación de alcantarillado, tenemos reparaciones de redes locales de acueducto, que dentro de digamos, de su texto puede haber tecnología sin zanja ahí, reparación de redes matrices de acueducto, detección de fugas, que también son tecnologías complementarias a la tecnología sin zanja, estudios geotécnicos, que va a tener un componente más preciso para la investigación del suelo cuando se vaya a hacer tecnología sin zanja. Con respecto a las tecnologías de construcción, rehabilitación y reposición, tenemos la de Tunnel Liner, que pronto va a ser publicada nuevamente en el SISTEC, ya que tuvo pues una modificación grande. Pipe Bursting para acueducto, CIPP para alcantarillado o digamos la instalación de mangas que recubren el alcantarillado por dentro, mangas termoplásticas, Spiral Lining, NS169 y NS170 para alcantarillado, y pipe jacking y microtunelación para acueducto y para alcantarillado. Y hay otras que se están desarrollando y hay otras que vienen a futuro, como ya lo mencionaba el ingeniero José Manuel. Y con respecto a materiales, tenemos reparación, ¿sí? Materiales para reparación de redes, tuberías de alcantarillado, que es la NP027, y la especificación de instalación de esas tuberías, que es la G109, y tuberías de acueducto, perdón, la NP032 y su especificación para instalación. Pero entre este panorama, pues, ¿qué falta? Pues faltan unas normas fundamentales que den esas directrices generales de cuáles son las tecnologías sin zanja y en qué momento se usan y en qué momento pues, realmente no se deberían usar. O de pronto sale más económico otra alternativa. Entonces faltan normas de criterios para selección de tecnologías sin zanja adecuada, tanto para acueducto como para alcantarillado. El año pasado desarrollamos la NS189, que es esa norma de criterios de selección de tecnología sin zanja para alcantarillado, y la norma NS079 se reutilizó ese número de norma y alguna parte muy poca de la NS079 para hoy en día tener la norma, digamos, hermana, que es los criterios de selección de tecnología sin zanja para acueducto, que es la NS079, que es la que hoy en día vamos a presentar. Estas dos normas hacen llamado a las normas de tecnología sin zanja. Por ejemplo, la NS189 dentro de su contenido dice, si usted va a realizar CIPP, le digo que consulte las normas de CIPP NS150 y NS152. Lo mismo, por ejemplo, la NS079 le dice dentro del contenido, si usted va a realizar pipe bursting, entonces consulte la NS 167 y 168. Son normas que realmente le dan cabida a todo el mundo de tecnologías para la construcción, rehabilitación o reposición de redes con tecnología sin zanja. De ahí como que parte el árbol de las tecnologías sin zanja. De pronto pudieron haber sido más bien las primeras que se generaron o que se generarían, pero por la necesidad de las áreas de generar las normas para algunos de los proyectos que se están haciendo hoy en día o que ya se habían hecho pero no teníamos normas, se desarrollaron pues primero estas y luego estas prácticamente, y las de investigación y mantenimiento se han venido desarrollando a cabo de estos años. Entonces miremos un poco sobre la NS079, miremos los antecedentes. Primero, entre los antecedentes, pues ya está que ya hay normas en el SISTEC que son especialmente para tecnologías sin zanja. Por ejemplo, las normas de pipe bursting ya están dentro del SISTEC y ya son aplicadas dentro de la empresa. Tampoco están ahí en el SISTEC haciendo nada.
realmente ya están siendo aplicadas. También hubo modificaciones a la norma de producto NP032, tuberías de alcantarillado, para la incorporación de criterios específicos en tecnologías insana. Eso también es parte, digamos, de los antecedentes. El desarrollo también de futuras normas técnicas, el desarrollo de normas técnicas existentes, por ejemplo, la de hincado de tubería y microtunelación, que también es aplicable tanto a acueducto de alcantarillado, que también pues ya está, pero no hay una norma que, digamos, que sea la fuente de donde salen esas dos, la NS 174 y 175. El desarrollo futuro de normas, ¿sí? Porque pues hay normas de tecnologías que aún no están aplicables para acueducto, como por ejemplo decía el ingeniero José Manuel, la norma de perforación horizontal dirigida no se encuentra hoy en día en desarrollo, no está por supuesto en el SISTEC, pero esta norma en NS 079 sí la menciona, dice que existe la tecnología perforación horizontal dirigida, que tiene unos criterios de selección, pero que aún no hay una norma específica en la empresa para perforación horizontal dirigida. Y también solicitudes directas de profesionales como el ingeniero Carlos Rivera, de Zona 3. También solicitudes, por ejemplo, por el ingeniero Diego Gutiérrez, de la Dirección de Ingeniería Especializada, y de otros que durante este tiempo pues he tenido la oportunidad de hablar, pero no han sido solicitudes directas, pero sí por ahí en las conversaciones, y porque no hay como una norma que nos indique cuáles son todas las tecnologías sin zanja que hay disponibles y que ha utilizado la empresa. Entonces, eso, pues, por esas razones, digamos, tenemos hoy en día esta modificación de la NS 079. ¿Cuál es el alcance de la nueva norma NS 079? La norma establece los parámetros de apoyo para toma de decisiones durante la selección de la tecnología sin zanja adecuada para la construcción, reposición y rehabilitación de redes principales, de las redes menores y redes matrices de distribución de acueducto de la ciudad de Bogotá. Es decir, sirve para toda la gama de tuberías y diámetros de tuberías que tiene, digamos, en la red de acueducto de la empresa. Y es para la toma de decisiones, ¿sí? No es para la ejecución de la tecnología sin zanja, es para la toma de la decisión de cuál es la tecnología sin zanja que puede ser la mejor. La norma se modificó a inicios de este año y se llevó al proceso de discusión, o se envió al proceso de discusión a las distintas gerencias y direcciones que muestro acá en pantalla a inicios de febrero de este año, y se tuvo una buena retroalimentación. Después de toda esa retroalimentación se presentó en el comité industrial, fue aprobada y hoy en día pues ya hace parte de las normas que tenemos disponibles en el SISTEC. ¿Qué pasó con la norma de la versión antigua a la versión nueva? Aquí podemos ver la tabla de contenido de la versión de la NS 079 versión anterior, y que incluía, después de requisitos para abajo, que es donde vemos la mayoría de los cambios de las normas, generalidades, consideraciones y selección de las técnicas de rehabilitación y renovación, es decir, no incluye técnicas de construcción, o no incluía técnicas de construcción. Técnicas aplicables y consideraciones particulares para cada caso, pero realmente pues no tenía muchos casos, creo que solamente tenía slip lining y otro ya. Criterios para la selección de alternativas, pues realmente eran muy básicos, eran como 2 párrafos o 3 párrafos. Estudio, de alternativas y selección de la técnica, pero no indicaba cuáles eran esas alternativas y cuáles eran los pasos que debía seguir, digamos, de manera más precisa. Luego, proceso constructivo, pero realmente esto no debe ser parte de una norma de criterios de selección. Proceso constructivo, pues ya hace parte del proceso constructivo de cada tecnología, y cada tecnología debe tener su norma, y en su norma debe estar el proceso constructivo, por lo cual esta parte pues no es parte de la norma, o no debería ser parte de una norma de criterios de selección. Manejo de las tuberías, pues esto se hace realmente en las normas de producto, normas de tuberías. Actividades preliminares hace parte, digamos, de las normas específicas para cada tecnología, y ejecución de la instalación con tecnología sin zanja, pues tampoco hace parte de los criterios de selección. Okay. Entre las
digamos, lo que existía en la versión anterior de la norma. Por ejemplo, está lo de slip lining, ¿sí? Deslizamiento sin deformación, aquí lo traducía así la empresa. Y mostraba, digamos, una descripción de qué era, lo que es slip lining, ¿sí? De manera muy breve, sin una base, digamos, mucho más técnica de cuáles son los diámetros, cuáles son las longitudes máxima de instalación, cuáles son más o menos las tuberías que se pueden utilizar para slip lining. Era muy básico. ¿Okay? Lo que hicimos fue modificar enteramente el contenido de la norma. Esta es la nueva tabla de contenido de la NS 079, en donde tenemos una serie de pasos para la selección de la tecnología Cinzana. Aquí vemos 4 requisitos, de acá para abajo vemos la gran mayoría de los cambios en la norma, y vemos la primera parte, generalidades, como una breve introducción a la norma y unos requisitos básicos generales. Etapa número 1, evaluación de la información preliminar. Etapa número 2, identificación de las tecnologías apropiadas. Etapa número 3, evaluación del componente de operatividad. Etapa número 4, evaluación de las condiciones del entorno. Etapa número 5, evaluación del componente hidráulico. Etapa número 6, evaluación del componente de disponibilidad. Etapa número 7, evaluación de los componentes de costo-efectividad y social. Etapa número 8, selección viable y análisis de constructibilidad. Y por último, ya los requisitos técnicos para continuar con el diseño o la construcción ya con la tecnología pues seleccionada. Esto lo voy a explicar más al detalle en las siguientes diapositivas, si no le vamos a gastar demasiado tiempo, analizar la tabla de contenido de este momento. Sí es importante mencionar que pues toda esta información que incluye la NS 079 hace referencia a experiencias de la empresa, a los requisitos que ya tiene la empresa en otras normas, hace referencia a las mejores prácticas de tecnología sin zanja que existen a nivel mundial, entre esas pues las referencias que se pusieron dentro de la norma, referencias a manuales de buenas prácticas del ASCE, a los requisitos de la EPA, a digamos las recomendaciones normativas de la Asociación del Agua de Alemania, de algunos manuales de buenas prácticas de la Asociación Norteamericana de Tecnología sin zanja, del Federal Highway Administration, de la ISO, pues de algunas normas de la ISO que son específicamente para tecnología sin zanja, de la Asociación Nacional de Compañías de Servicio de Alcantarillado de los Estados Unidos, aunque sea de alcantarillado, digan, pero es que NS 079 es para acueducto, ellos también tienen, digamos, normas y referencias específicas para tuberías en general, no tiene que ser de alcantarillado. Documentos técnicos de la Universidad de Luisiana, de la Universidad de Texas, documentos de web de la Federación de Medioambiental del Agua en los Estados Unidos, es una asociación, del WRC de Inglaterra y pues lo nuestro también, ¿no? Algunos criterios específicos del IDU con respecto a cuáles son los tipos de vías que existen en Bogotá y, digamos, cuáles deben ser siempre con tecnología sin zanja, cuáles deben ser intervenidas siempre con tecnología sin zanja y las demás pues pueden ser de pronto a zanja abierta. Eso ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Importante, y aquí hay, digamos, un llamado de atención con respecto a esta norma que está dentro de la primera parte de la norma. Importante, el cumplimiento de esta norma no exime de responsabilidades a quien haga la selección de tecnología sin zanja, ¿vale? La norma NS 079 establece los requisitos básicos, ¿vale? O mínimos, pero no es una receta de cocina infalible o una receta de una torta o de un ponqué que es infalible y que le va a quedar perfecto si usted tiene un horno muy bueno en su casa. Esto no es así con la tecnología sin zanja. Aquí hay que consultar, hay que informarse, hay que fuera de la norma, digamos, ir más allá, ¿vale? Entonces la norma representa los requisitos mínimos. Adicionalmente, esa persona o ese consultor que está haciendo la selección de tecnología sin zanja debe adicionalmente ampliar los requisitos limitantes para cada tecnología.
¿sí? Dentro de la norma se establecen unos requisitos limitantes, unos diámetros, unas longitudes, pero debe ir más allá. Evaluar otras tecnologías de pronto no incluidas en la norma. En la norma se incluyeron las tecnologías sin zanja para acueducto que más han tenido uso, ¿sí? Pero hay unas que no están incluidas que, pues, si la empresa lo ve conveniente utilizarlas por primera vez, pues ¿por qué no? ¿Vale? Pero ya es algo que no vale la pena especificar cosas para tecnologías que se utilizan una vez cada 10 años o que ni siquiera se han utilizado en la empresa. Revisar compatibilidad entre la tecnología y pozos de trabajo, ¿sí? Porque la norma NS079 no tiene un criterio para la selección del pozo de trabajo. Es decir, si el pozo es elíptico, o si el pozo es en tunnel liner, o si el pozo es de pronto en pilotes secantes, o bueno, no sé, como sea la tecnología de construcción del pozo, eso no lo indica la NS079, en el caso de las tecnologías que requieren pozos o cajas muy grandes. Debe también obtener información geotécnica adicional. Si se está haciendo una red y se tiene información geotécnica para zanja abierta, entonces, si en alguno de esos tramos se requiere o se considera por medio de la NS079 hacerlo con tecnología sin zanja, entonces debe obtener información geotécnica adicional según lo requiere la NS010. Y por último, consultar expertos en tecnología sin zanja. La NS079 es eso, es un abrebocas, es una muy buena guía para determinar la selección, pero no exime de responsabilidades a quien haga la selección de tecnología sin zanja. Realizar reuniones periódicas con la empresa. Eso no es coger la NS079, meterse en un cuarto solo y determinar cuál es la tecnología sin zanja y al final de todo el proceso decirle a la empresa, mire, es esta y ya. No, esta norma tiene una serie de pasos para que en cada paso esa empresa de consultoría se acerque y diga, mire, en el primer paso, esto es lo que yo encontré, este es el informe. El segundo paso, esto es lo que encontré, esto es el informe, hagamos una reunión. Esa es la idea, que se comuniquen las decisiones para captar o para mejorar ese proceso de selección junto con la empresa. Importante también, se debe presentar un informe con soportes para cada uno de los pasos que se presentan en la norma. La norma no presenta los criterios técnicos para definir el tipo de pozo de acceso para tecnologías sin zanja. Eso debe quedar claro en esta sustentación o en esta socialización del día de hoy, ¿vale? No lo presenta. ¿Qué es la selección de una tecnología sin zanja? Es un proceso multicriterio, es decir, tiene, digamos, unas etapas específicas que son de distinto criterio cada una. Es una intervención multidisciplinaria, aunque la mayoría de las cosas las puede hacer un ingeniero civil, pues tiene que tener un componente social, tiene que tener posiblemente un componente urbanístico, bueno, digamos de un arquitecto, ahí hay muchas cosas que están ligadas de múltiples disciplinas. Es una solución puede ser ampliar el servicio en acueducto, para trasladar redes, para arreglar problemas existentes, por ejemplo, problemas estructurales, problemas de fugas, de capacidad, de eliminar de pronto acometidas clandestinas, ¿sí? Arreglar problemas, pero no identificarlos, ¿ok? La NS079 no es una norma para identificar los problemas, sino tal vez para plantear cuál es la solución de esos problemas. Analiza rangos de desempeño para las tecnologías. Analiza, por ejemplo, cuáles deben ser las profundidades para cierta tecnología, cuáles son los diámetros máximos y mínimos para esa tecnología. Analiza cuál debe ser el impacto social y qué se debe revisar o qué se debe costear en el impacto social y se debe pues hacer un análisis de costo efectividad, entre otras cosas, ¿no? Entonces la norma, para que quede nuevamente claro, no identifica cuáles son los problemas de la red. Es decir, la NS079 no es una norma para detectar fugas o para que nos diga cuáles son las herramientas que generalmente se utilizan para detectar fugas en acueducto, ¿no? Que todavía inclusive se utilizan estos
estas varillas de detección de ruidos en acueducto. Me sorprendió que todavía se usan. Eso es una tecnología súper vieja, pero aún todavía la venden. Entonces, no es para esto, ni tampoco sustituye un proceso de consultoría completo de la construcción o el diseño, no la construcción, sino el diseño pues de toda una red de acueducto. No sustituye, la NS 079 no sustituye las normas que ya existen para el diseño de las redes de acueducto, ¿sí? Ni tampoco para la exploración del terreno, ¿no? Entonces, ninguna de estas dos, ¿sí?, hacen parte de la NS 079. Las etapas que existen, ya más o menos las había mencionado, son 8 etapas. Evaluación de información preliminar, identificación de las tecnologías apropiadas, evaluación del componente de operatividad, evaluación de las condiciones de entorno, evaluación del componente hidráulico, evaluación del componente de disponibilidad, evaluación del componente de costo, efectividad y social, y la selección ya de la tecnología o las tecnologías aplicables al caso que tengo, y el análisis de constructibilidad. Tal vez la etapa que más tiene trabajo, que más tiene requisitos e información es la etapa 2. La etapa 2 es la identificación de las tecnologías apropiadas, y por supuesto ahí están la descripción de todas las tecnologías con los criterios limitantes para cada tecnología, digamos, mejorados para acueducto o más precisos para las redes de acueducto. Las tecnologías sin zanja que se presentan en la NS 079 son prácticamente las mismas de la NS 189. Algunas tecnologías que aplican para alcantarillado no se aplican para acueducto, ¿sí?, como por ejemplo Spiral Wound Lining o el revestimiento enrollado en espiral. No se aplica para acueducto, y son algunos casos que en donde a una tecnología no se aplica para acueducto, pero en sí la gran mayoría de las tecnologías sin zanja se aplican para todo tipo de redes, inclusive redes de gas, digamos, redes secas, redes eléctricas, o digamos en la industria petrolera también se utiliza tecnología sin zanja. Pero hay que aplicar el tema de los materiales de la tubería, porque no son los mismos materiales de acueducto o de alcantarillado se utilizan para acueducto, o los diámetros aplicables también. Entonces hay cosas que en esta etapa 2 están más especificados para acueducto. Ahora, la norma de criterios de selección de tecnología sin zanja no solamente es para un consultor que requiera mirar cuál es la tecnología apropiada y que se estudie todos los 8 pasos y llegue a una tecnología apropiada. Cualquier funcionario de la empresa también puede sacarle mucho provecho a la NS 079 explorando cuáles son las tecnologías que más se utilizan para acueducto, perdón, viendo la etapa 2, yendo a las tablas que voy a mostrar en las siguientes diapositivas y analizando, digamos, si es una tecnología sin zanja que le están proponiendo, ir a la etapa número 2, mirar las tablas y ver si esa tecnología sí es adecuada, si está dentro de los rangos apropiados que me está diciendo el consultor. Entonces es una guía muy buena también cuando ya se tiene el proyecto y ya se tiene seleccionada tecnología sin zanja, y lo que queremos es mirar si está dentro del marco mínimo que se muestra en la NS 079. La NS 079, como digo, es un proceso multicriterio y multidisciplinario de múltiples etapas interrelacionadas. Aquí vemos esas 8 etapas, etapa 1, etapa 2, y la idea de esta imagen no es alcanzar a leerla, sino observar que esto tiene un multicriterio, que tenemos este primer criterio, que luego vamos a este otro criterio, dependiendo de si sí o si no vamos a una parte o vamos a la otra parte. Luego, si tenemos tecnologías de rehabilitación, entonces yo tengo que entrar por acá y continuar el proceso para llegar al final a la etapa número 8 y determinar la constructibilidad del sistema. Importante que dentro de estas 8 etapas no queda descartada del todo la zanja abierta, ¿sí?, que digamos es una opción, ¿sí? En algunas partes de esta norma y de estos pasos hay algunos requisitos en donde siempre tiene que ser con tecnología sin zanja, pero si no son esos, siempre está la puerta abierta hacia la zanja abierta desde el punto de vista de si es más económico
Y si representa menos impacto social, bueno, pues ¿por qué no utilizar zanja abierta? ¿Sí? Si sale más económico para la empresa, es más costo efectivo, y fuera de eso, pues no tiene un gran impacto social, pues utilicemos la zanja abierta, ¿vale? Entonces no está descartada del todo. ¿Cuáles son las áreas o los requisitos cuando siempre se tiene que hacer con tecnología sin zanja? ¿Sí? Debe utilizarse tecnología sin zanja, ¿dónde? Cruces bajo Transmilenio o las troncales de Transmilenio. Cruces bajo vías tipo V0 y V1, es decir, arterial regional y principal, que es la que estamos mostrando acá, o la que estoy mostrando acá un ejemplo. B2 y B3, que son arterial complementaria, que es esta que está acá abajo. Cruces férreos de cualquier tipo y cruces bajo canales, ríos y quebradas. ¿Sí? Esos son los requisitos de utilizar tecnología sin zanja. Hoy en día existe la opción de hacerlo sin dañar el río, sin dañar el humedal, dañar los canales, ¿no? Existen las opciones técnicas posibles acá en Colombia. Entonces miremos ahora cada una de las etapas. Etapa número 1, evaluación de la información preliminar. ¿Qué se debe hacer en esta etapa? 1, la identificación del tipo de solución. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? ¿Sí? Necesito realizar la construcción de una nueva red para lo que sea, para ampliar el servicio a alguna zona o para reemplazar una tubería, lo que sea, pero se requiere construir un nuevo tubo. O si se quiere realizar la rehabilitación de un tubo existente, ¿sí? O si se requiere hacer el reemplazo de esa tubería dentro de la misma alineación de la tubería existente. Entonces esas son las tres opciones en general que siempre tiene la tecnología sin zanja. Esos son las tres grandes ramas de la tecnología sin zanja. Y tal vez la cuarta rama es las tecnologías complementarias, pero no están incluidas en la NS 079. Luego, ¿qué se debe hacer? Obtención de información preliminar. ¿Sí? Se debe obtener información para la construcción nueva. ¿Sí? Hay unos criterios mínimos de construcción nueva, de qué es lo que se debe encontrar en campo y qué debe recabar de información, ya sea que la tenga o que la tenga que conseguir el consultor. Información para rehabilitación y reemplazo, generalmente también tiene que ver con cuál es el material de la tubería existente, cuál es el diámetro de la tubería existente, cosas que ya puede tener o que tendría que ir a obtener ese consultor. Y también cuáles son las intervenciones obligatorias con tecnología sin zanja, que lo veíamos en la diapositiva anterior. Se provee un gráfico que indica pues cuáles son, digamos, ese flujo de información y cuál es ese flujo de etapas que se deben realizar para llegar luego a definir cuáles son las tecnologías sin zanja que se utilizan, ya sea para construcción nueva, para rehabilitación o para reemplazo. En la etapa número 2, entonces, tenemos, digamos, el gran área de información o donde está la gran parte de la información de la norma, que es la identificación de las tecnologías sin zanja adecuadas. Si ya identificamos que lo que necesito es construir una tubería nueva, entonces las opciones son estas. Entonces aquí están las opciones de las tecnologías sin zanja que más se utilizan. ¿Sí? Pueden haber algunas ahí que no están aún. ¿Sí? Por ejemplo, o que no se han utilizado en Colombia aún. ¿Sí? Por ejemplo, una combinación que últimamente se sacó de microtunelación con HDD. ¿Sí? Que esa combinación pues, se ha utilizado en Europa, se ha utilizado en Estados Unidos, pero aún en Latinoamérica no se ha utilizado todavía. Y no vale la pena pues, colocar esas cosas aún para las normas de la empresa. Si la opción es hacer una rehabilitación, pues aquí están las técnicas de rehabilitación que son adecuadas para acueducto, que son las más utilizadas. Y si la opción es reemplazo, pues entonces tenemos PipeSync, para la cual ya tenemos una norma. ¿Qué se debe hacer en esta etapa número 2? Observar y analizar las opciones incluidas en la norma y discriminarlas por o según las características geométricas y topográficas que presenta el proyecto. Es decir, cuáles son los diámetros, la sección, si tiene curvaturas, cuáles son las profundidades a las cuales se plantea la nueva red que se va a poner en el proyecto, o cuál es la profundidad de la tubería que ya está. Características especiales, material existente o el tipo de rasante, también importante. Acometidas, si tiene acometidas, si no tiene acometidas, cuántas acometidas hay, porque no vale la pena también
hacer un reemplazo, por ejemplo, de una tubería y tener que hacer una pique cada 2 metros para hacer la conexión de cada una de las domiciliarias o de las acometidas de cada una de las viviendas, ¿sí? El grado de deterioro de la tubería existente y cuáles son sus defectos. Entonces, esos son los métodos de discriminación. Más o menos lo que se provee en la NS 079 son 3 cuadros en los que se coloca cada una de las tecnologías. En este caso estoy mostrando solamente las primeras 2 de este cuadro, que son CIPP y Slip Lining. Está su definición en inglés, su traducción en español, lo más general posible. Y si existiese una norma para CIPP para acueducto, estaría justo acá debajo, ¿sí? El nombre o el número de la norma estaría justo acá debajo, pero aún no existe pues una norma de CIPP para acueducto en la empresa, por lo cual pues no está acá, pero sí se ha hecho CIPP para acueducto en la empresa, pero no está la norma. Las características geométricas y topográficas, entonces se coloca los diámetros aptos para la tecnología, las longitudes de instalación, las curvaturas, si se recomienda o no se recomienda hacer la instalación de CIPP en curvaturas para acueducto, la reducción de sección. Digamos una recomendación general sobre la reducción de sección que ocurre si se utiliza CIPP. Sobre otras características especiales, material existente. ¿Cuándo se puede instalar CIPP? Pues para acueducto, en este caso, como lo planteamos acá en la 079, sin restricción. ¿Cuáles son los materiales a instalar? Son específicos para acueducto. Son distintos los materiales del CIPP para alcantarillado que los que se utilizan en acueducto, ¿sí? Los que se utilizan en acueducto tienen que tener certificación de NSF 61, es decir, que no entregan, digamos, algún químico perjudicial para la salud al agua potable. Bueno, y hay otras cosas que se colocan acá como otras características especiales, por ejemplo, el tema de acometidas, válvulas y accesorios. Entonces se hace una explicación de si, digamos, excavación restringida hasta 30% de la excavación a zanja abierta. Si la excavación para colectar acometidas supera el 30% de lo que sería a zanja abierta, entonces pues no vale la pena hacer la tecnología sin zanja. Impacto al tráfico, relleno anular, no requiere relleno anular. Y el tema de grave efectos y deterioro, pues deformaciones menores al 10%, que no tenga acometidas penetrantes, que es algo que es casi que inevitable pues, en acueducto, pero que no penetran pues todo el diámetro, pero sí penetran un poquitico. Digamos cuál es el tipo de superficies, ¿sí? Del tipo de revestimiento según la ISO 11295. Esta misma información de estos 3 niveles y esta información está para CIPP, Slip Lining continuo, Slip Lining por secciones y Closed Fit Lining, con ilustraciones. Ahora, las ilustraciones no están puestas en el texto de la norma, están puestas en un anexo porque son imágenes con derechos de autor. Entonces, lo que se hizo fue colocar un link para que quien esté consultando la norma le dé clic al link y pueda, digamos, abrir el browser, el explorador de Internet y pueda observar lo que es, por ejemplo, una gráfica más o menos de cómo es un CIPP de curado ultravioleta. Entonces, que es una manga que está acá, que tiene un carrito que va a pasar por dentro de la manga que va a hacer el curado de ese material termoplástico, que también hay otra forma de hacer CIPP que es haciendo la inversión, que también hay una forma de hacer slip lining que es de esta manera, pero hay otro slip lining que es por secciones que es de esta manera y hay otras tecnologías. Entonces, cada una de las tecnologías que están ahí pues tiene su link para una fotografía, para observar cómo es la tecnología. En el caso de las tecnologías de reposición, pues tenemos los mismos criterios, les estoy mostrando en pantalla, no los voy a leer para no extenderme tanto, pero esto es lo mismo que está en la norma. En este caso, la diferencia es que ya tenemos las normas para pipe bursting dentro del SISTEC y están incluidas acá. A medida que se vayan generando las normas, pues se tendrá que ir actualizando esta parte para pues, al lector decirle que existe una norma de la empresa para este tipo de tecnología. En el caso de selección de tecnologías Insana para la construcción de redes, pues aquí hay algunas, en pantalla apenas está Auger Boring y Tunnel Liner. Tunnel Liner tenemos norma, que es la NS 078, y también existen esas mismas características geométricas, topográficas, características especiales, y en este caso, como son tecnologías de construcción, pues no vale la pena pues, discriminarlas por defectos existentes en la red existente. Lo que cambia acá es
características geológicas y geotécnicas más comunes en las cuales es más apto utilizar el tunnel liner. Por ejemplo, el tipo de suelo más apropiado para utilizar tunnel liner. No quiere decir que en otras condiciones no lo pueda utilizar, pero el más apropiado es este. El nivel freático, ¿sí? Se recomienda que no tenga nivel freático, aunque pues también se puede hacer con nivel freático un poco más complejo, ¿cierto? Tunnel liner y riesgoso, pero pues se recomienda. Estos son recomendaciones. ¿Cuál es el SPT? Y en el tema de rocas y bolos, pues ¿qué se recomienda si pueda llegar a haber una rocas o bolos que se puedan identificar dentro de la exploración geotécnica? Esto mismo se repite para tunnel liner, para auger boring, para pipe jacking, para microtunelación, para HDD o perforación horizontal dirigida y para pipe ramming. ¿Okay? Y también pues tiene unas ilustraciones que, como les digo, es similar a lo anterior, ¿no? Tienen su link para observar más o menos cómo sería, por ejemplo, aquí tunnel liner, cómo sería, por ejemplo, microtunelación, cómo sería perforación horizontal dirigida, cómo sería pipe ramming, y pues estas son algunas de las fotografías que se incluyen en el anexo de la norma. Ahora miremos la etapa 3. Evaluación del componente de perdón, operatividad. Aquí, ¿qué se hace? Revisar los accesorios y estructuras. Por ejemplo, cuáles deben ser las longitudes entre válvulas y la ubicación de las válvulas. Eso se debe tener en cuenta en ese criterio de selección. Si se requiere instalar acometidas, si la tecnología permite la instalación de acometidas o no. La posibilidad de reparación. ¿Sí? Si vamos a hacer la instalación con tecnología Sinsana, ¿cuáles van a ser los métodos de reparación en el caso de que en un futuro esa tubería falle? ¿Cómo vamos a repararla? Ya que, digamos, el sistema que se utilizó para construirla, pues es distinto, es con tecnología Sinsana. Entonces debe analizarse eso. También debe analizarse los materiales de la tubería, dependiendo de si es red matriz o si es red menor. Y para eso, pues, se le indica a la persona que está haciendo la selección que debe consultar la NP032 para que seleccione el material de tubería adecuado para la red que está construyendo. Por supuesto, esto en cada etapa debe haber una reunión con la empresa para que ese consultor no seleccione la tubería que no se utiliza para la red que está diseñando. En esta etapa puede que se eliminen algunas opciones de tecnología Sinsana y que pasen solo una. Esto es como un colador. Y el informe de la etapa 3 también le puede servir a la empresa para descartar de tajo todas las tecnologías Sinsana. ¿Sí? Si el componente de operatividad no es el que le sirve a la empresa, entonces la empresa puede tomar con este informe de la etapa 3, tomar la decisión de que no se va a hacer con tecnología Sinsana, sino que se va a hacer a zanja abierta, que es la costumbre, que digamos por operatividad ya se conoce cómo es la cosa, y no van a tomar riesgos. Entonces es una manera también para descartar las tecnologías Sinsana, también se puede ser útil la NS039. Etapa número 4, evaluación de las condiciones de entorno. ¿Qué se debe evaluar? Se debe evaluar la disponibilidad de espacio público. Sí, las tecnologías Sinsana funcionan y todo, pero pues hay que tener algo de espacio público para poder tener los equipos sobre la superficie. Disponibilidad de vías de acceso en el punto en donde yo voy a hacer la intervención. Disponibilidad para la movilidad de la comunidad. Si no vamos a cerrar un barrio y a quitarle la vía de acceso al barrio, sino analice la movilidad de la comunidad. Ubicación de redes aéreas. Algunas tecnologías requieren puente grúa. Y ese puente grúa pues tiene una altura específica, y si hay algunas redes, pues bueno, hay que hacer unos trabajos de movimiento de redes aéreas que tiene que costar y tiene que tener en cuenta. Anchos de vías y gálidos de puentes. Si hay que traer una máquina tuneladora, pues revisemos si cuál es la forma de que llegue esa máquina tuneladora a la hora, de manera que pase por debajo de los puentes, de que hayan vías suficientemente anchas para descargar la máquina. Necesidad de tabla de árboles, ubicación de cimentaciones, de pronto algunas edificaciones muy cercanas que tengan una cimentación, identificación de la cimentación y del bulbo de presión, ubicación de los pozos de trabajo, ¿sí? Eso se debe evaluar. No se pueden ubicar pozos digamos, con respecto a los pozos de trabajo, se hacen indicaciones de dónde no se deben ubicar los pozos de trabajo. Esto no es para seleccionar el pozo de trabajo, pero sí informa sobre dónde no se deben colocar pozos de trabajo, frente a accesos de estacionamientos, que obstaculicen carriles completos, o sea, una vía completa en un sentido, eso no tiene sentido en la tecnología Sinsana, que estén sobre el eje vial de Transmilenio, sobre las vías férreas, sobre canales, sobre ríos, sobre quebradas o sobre humedales. No debe colocarse un pozo.
obstaculizando vehículos de emergencia o la entrada o la salida de vehículos de emergencia. No debe colocarse, por ejemplo, enfrente de una estación de bomberos. ¿Sí? Interferencias con tuberías existentes. Tratar de colocar el pozo en donde no haya una tubería existente. Etapa número 5, evaluación del componente hidráulico. Se debe evaluar materiales de la tubería a utilizar. ¿Sí? ¿Cuáles son los que vamos a utilizar con tecnología Cinsana? Que son en algunos casos especiales y pueden que sean ligeramente distintos a los que utilizan la zanja abierta. Diámetro mínimo requeridos y las presiones del sistema. Desde el punto de vista hidráulico, pues es una reevaluación de lo que ya debió haber estado haciendo el consultor y lo que va a seguir haciendo, pero en este punto, pues con respecto a la tecnología Cinsana. Etapa número 6, evaluación del componente de disponibilidad. Una cosa es seleccionar la tecnología Cinsana y otra cosa es mirar qué tantos proponentes pueden haber. Ahora, resulta que hay un solo proponente en Colombia, pues eso no está bien. ¿Sí? Solamente hay una persona que se puede ganar el proyecto porque la selección y los criterios fueron tan específicos que solamente se la gana una persona. No es tan válido. Entonces, eso también debe evaluarse en la etapa número 6. ¿Sí? Entonces, se debe evaluar la disponibilidad de la tecnología en el territorio colombiano y sus consecuencias de importarla, ¿sí? Porque entonces ya se tiene que pensar en el precio del dólar de aquí a 2 años y eso tiene un impacto en el presupuesto, disponibilidad de talento humano calificado en Colombia, contemplar los costos adicionales por importación y variabilidad del dólar, investigar equipos y capacidades técnicas en el territorio colombiano, no solo empresas que provean la tecnología Cinsana, sino que realmente lo hayan hecho. ¿Sí? Una cosa es lo que yo coloco en la página web y otra cosa es lo que realmente he hecho y que he hecho específicamente para acueducto, no para alcantarillado. Entonces, eso es lo que debe evaluar en la etapa número 6, el consultor. Etapa número 7, evaluación de los componentes de costo-efectividad y social. No es solamente seleccionar la tecnología Cinsana porque sí, sino que debemos hacer una evaluación de costo-efectividad y social. Y ojalá, por supuesto, comparar ese componente social entre tecnología Cinsana y zanja abierta y poder proponer una tecnología que sea más amigable con la sociedad y más amigable con lo que vemos todos los días con el tema del tráfico, ¿no? Entonces no podemos volver patas arriba Bogotá porque queremos hacerlo a zanja abierta. Si hay la opción de hacerlo a tecnología Cinsana, de pronto con un costo similar, pero reduciendo el componente social, pues ¿por qué no adoptarlo y regirnos en base a esta norma de NS 039? Entonces se deben evaluar los costos CAPEX, OPEX y TOTEX, ¿sí? No solamente cuánto me cuesta la licitación, sino cuánto me cuesta luego en el tiempo operar esa tubería si la operación es distinta a la operación a zanja abierta. Hay muchas cosas que cambian, por ejemplo, la ubicación de las válvulas puede que cambien y eso puede afectar el tema de operatividad. También se debe hacer una evaluación de costos sociales en pesos colombianos teniendo en cuenta la duración de la obra, ¿sí? Y cómo eso impacta a la gente, el gasto de combustible adicional que hace la gente para sacarle el quite a una obra a zanja abierta y sin zanja, tiempo y movilidad, los costos por exceso de tiempo de las personas retenidas porque no pueden pasar por un sector, desgastes en daños de vías aledañas, ¿sí? Esas vías pues van a sufrir porque va a haber digamos, un paso de camiones en unas vías que no estaban adaptadas para camiones y esos son daños materiales digamos, a las vías de Bogotá. Uso adicional de los vehículos, ¿sí? Puede que sean 2-3 minutos o puede que sea media hora más en el tráfico, pero ese uso adicional tiene un costo, ¿sí? Para la gente. Las pérdidas de productividad, es decir, la gente llegó más tarde al trabajo, ¿sí? No pudo hacer nada mientras estaba en el trancón tratando de sacarle el quite a una obra zanja abierta. Y pérdidas de tiempo en general, ¿no? Pérdidas, por ejemplo, que la gente, y son cosas que se evalúan en los costos sociales en los proyectos, por ejemplo, la limpieza del polvo y la limpieza del mugre en la casa. Eso parece como si no tuviera nada que ver con un proyecto, pero sí tiene que ver mucho con un proyecto. ¿Sí? La gente pierde tiempo limpiando el polvo de la casa porque alguien le dio por hacer zanja abierta y todo el día, 2-3 veces le toca limpiar el polvo de su casa porque, bueno, tienen zanja abierta ahí enfrente. Si tuviéramos zanja abierta, si estuviéramos sin zanja, seguramente una sola vez o menos, o una vez por semana tendría que limpiar el polvo porque no hay ese
esa contaminación del aire. Entonces, eso es pérdida de tiempo adicional que puede analizarse como un costo social. Y ahí es donde empezamos ya digamos, a darle más, importancia a la tecnología sin Sahara. Por último, la etapa número 8, la selección viable y análisis de constructibilidad. Todos estos ocho pasos son como un filtro, donde tenemos al principio todas las variables y las vamos pasando por una máquina que filtra, y a lo último tenemos posiblemente una opción, o tenemos dos opciones con tecnología sin Sana, o tenemos dos opciones con tecnología sin Sana y una opción con Sana abierta, ¿sí? Todas rankeadas en el mismo nivel. Ahora, ¿qué tiene que hacer la empresa? La empresa tiene que decidir cuál va a utilizar. Si tenemos una sola opción, pues mejor, muy bueno. No tenemos que seleccionar, no tenemos que definirnos entre tres, una sola, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? En esta etapa número 8, identificar la normatividad nacional e internacional aplicable. Pues en la misma NS 079 están las normas locales o las normas de la empresa. Y ahí pues las tiene identificadas el consultor, lo tiene en bandeja de plata, pero también tiene que mirar las SNTC, mirar qué dice, digamos, los demás normas y documentos normativos colombianos, mirar a nivel internacional qué documentos normativos existen, ¿sí? Y no quedarse con solamente decir, vamos a hacer tecnología en Zanja, vamos a utilizar lo que me ocurre a mí, y obviar que en el mundo existen cosas ya hechas, que eso es un pecado grande. Entonces, ahora, en la etapa número 8, se le indica, revise la normatividad internacional de lo que usted va a hacer. Y eso debe ser verificado en la empresa en esas reuniones en cada una de las etapas. Es mi idea con la NS079. ¿Sí lo hizo o no lo hizo, señor consultor? Luego, hacer un análisis de constructibilidad. ¿Sí? Suponga que lo va a hacer, ¿cuáles van a ser los problemas? Ahí puedo utilizar fácilmente BIM, el consultor, pero no lo puse en la norma, pero pudiera ser una de las opciones de utilizar una metodología BIM con un Revit y hacer el análisis de pronto de los pozos, a ver cuál es la constructividad, cuál es el problema que puede llegar a haber, analizar interferencias. Bueno, esas son cosas que puede ya adoptar el consultor en base a su experiencia. Y pues tiene aquí, digamos, como los he mostrado en todas las diapositivas, su diagrama de flujo. Eso es todo por el día de hoy. No quiero quitar más el tiempo. Yo sé que tenemos a continuación una conferencia magistral, pero no sé si alguien tiene una pregunta. De pronto damos unos minuticos para preguntas, pero eso es todo lo que les quería mostrar con respecto a la NS079. Los invito a que la lean, a que la estudien y a que la utilicen sobre todo. Les agradezco mucho por la atención y me gustaría saber si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Con mucho gusto. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Oscar Plata, de apoyo técnico. Nosotros pues tenemos varios proyectos que tenemos que revisar y tenemos contacto con el IDU. En esos proyectos del IDU a veces saca proyectos que solo intervienen andenes, pero pues se proyectan pues tuberías de distribución de acueducto que tienen pues diámetros bajos, pequeños, digamos de 4, 6, 8, 12 pulgadas, y esas tuberías pues obviamente tienen que atravesar las vías menores de 6 metros de ancho, algo así. Entonces, bien dentro de lo que usted mencionó, que hay una limitación en cuanto a los anchos de la vía. O sea, ¿qué está sucediendo? Y es que pues están proponiendo muchos de esos cruces de vías menores con tecnología sin zanja, pero pues que muchas veces pues esos costos, esos sobrecostos o esas em, limitaciones pues se le achacan a la empresa. Entonces nosotros necesitamos como un soporte para decir esa tecnología pues no se puede aplicar ahí, tanto por costo, por espacios. Entonces, no sé si dentro de la norma, pues ya en detalle, tengamos los elementos para poder limitar ese tipo de proyectos. Bueno, pero la norma,
digamos, habilita algunas tecnologías, deshabilita mediante las etapas, deshabilita algunas otras tecnologías, pero en ese caso específico de deshabilitarla porque no me queda muy claro por qué, porque de pronto es un espacio corto, una intervención corta, o porque, no sé, porque, por ejemplo, la tecnología de Impact Modeling se utiliza mucho ya en la empresa, la de los topos y los misiles, se utiliza bastante en la empresa. De hecho, la empresa se compró bastantes topos o misiles y lo utiliza para instalar acometidas de acueducto. Y es similar a lo que me contó. No sé si hay otra, no sé, no me queda claro cómo se descartaría. Pues son cruces de vías menores de 6 metros, por ejemplo, de ancho, en que son tuberías nuevas que se van a instalar y las proyectan todas con tecnología sin zanja en la mayoría de esos cruces, pues que uno no, pues creería que económicamente y es más conveniente tanto para la empresa como para el individuo hacerlas así, o por espacio, pues por los pozos que usted también mencionaba, por las limitaciones de los pozos de trabajo. Es que si son de diámetros pequeños, realmente pues con una caja pequeña de más o menos 2 metros o 1,5 metros por 1 metro, por más o menos una profundidad de 60 centímetros, de 1 metro, eso es lo que se requiere de espacio a un lado de la vía. Esa sería una limitante pequeña en el caso, por ejemplo, de utilizar en ese caso topos, o si son diámetros pequeños también se puede utilizar perforación dental dirigida, que requiere un poquitico más de espacio para la máquina, pero que realmente pues no es tanto el espacio que ocupa una máquina pequeña de perforación dental dirigida. La tecnología sin zanja, si consideramos el punto de vista social, es mucho más económica que zanja abierta. Además que el costo de reparar pavimentos y reparar antenas y todo eso a zanja abierta son activos que no son nuestros en la empresa, que tenemos que dejarlos como nuevos cuando antes estaban todos dañados. Eso también tiene que tenerse en cuenta para la utilización de la tecnología sin zanja. O sea, no lo veo más como descartarlo, sino lo veo más es como algo más bien bueno. Así sean vías pequeñas, de todas maneras estamos pagando por cosas que no son nuestras como andenes y pavimentos. Correcto, sí, sino que como usted lo mencionaba, pues si en un cruce de 6 metros y tenemos que excavar 2 metros a un lado, 2 metros al otro, y generalmente en esos cruces de vías, pues es donde más redes secas hay, entonces pues por Sí. eso es que Ah, vemos la no, sí, imposibilidad. en ese caso sí no tiene mucho sentido. Cuando estamos haciendo, digamos, impact modeling, que son los misiles, el punto en donde se coloca el misil o el topo es considerablemente grande, pero el punto de salida no necesariamente tiene que serlo así, ¿no? Porque los topos, algunos pueden echar reversa. Entonces, la caja de salida es bien pequeñita. Y lo mismo con HDD o perforación dental dirigida. Es muy pequeño, digamos, lo que ocupa la máquina puede que sí, pero la cajita es pequeña. A veces ni siquiera requiere caja, ¿no? Directo en el suelo. Entonces, lo único que necesita es, pues, digamos, una pique para la conexión ya a la vivienda. Eh, pero en el caso, digamos, como lo he mostrado acá en la NS079, si la excavación supera más del 30 al 35% de lo que sería zona abierta, entonces no tiene mucho sentido hacerlo en tecnología sin zona. Correcto, muchas gracias. No sé si de pronto alguna pregunta adicional. Recordar que les compartí el link. José Manuel, no sé si el link sirvió para hacer la profesión de conocimiento. Sí, y de todas maneras les agradecemos a todos los asistentes a este evento que por favor nos ayuden con el diligenciamiento de la encuesta, que para nosotros es muy importante conocer el nivel de apropiación del conocimiento eh, respecto a esta presentación de la norma técnica NS079 y pues
antes de dar fin a este evento, quiero que abramos los micrófonos y le demos un fuerte aplauso al ingeniero Calderón por su presentación. Muchas gracias. Gracias. Adicionalmente, bueno, si hay algunas preguntas, por favor, plantéenlas a través del chat o bien a través de correo electrónico y nosotros con mucho gusto atenderemos cada una de ellas. Esto sería, ingeniero Ivette, por favor indíqueme si ya tenemos la encuesta diligenciada y le ha llegado, digamos, a los asistentes. Buenos días para todos. La apropiación del conocimiento, como lo mencionó el ingeniero Diego Calderón, se encuentra disponible en el chat y está siendo diligenciada en estos momentos. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Les agradezco a todos. De todas maneras, pues agradezco inmensamente la asistencia a este evento por parte de ustedes, de las diferentes áreas de la organización y en el evento que requieran, digamos, alguna aclaración específica sobre la aplicación de esta norma técnica, no duden en hacerlo saber a la Dirección de Ingeniería Especializada, desde donde estamos atentos y dispuestos a atender cualquier requerimiento o cualquier solicitud que a bien tengan sobre el particular. También quiero invitarlos a que, si pueden asistir a una conferencia magistral que se está dictando en este momento, en temas relacionados con agua y territorio, el caso del río Bogotá, que está muy asociado a la sentencia para el saneamiento del río Bogotá, a través de uno de los autores de este ejercicio, que es el doctor Ernesto Gulnanetti. Entonces, si ustedes lo ven posible y realmente aporta a las actividades específicas de sus trabajos, pues están cordialmente invitados a asistir a esta importante conferencia magistral. También quiero de una vez, para aquellos que no lo sepan en este momento, también invitarlos a una especial conferencia magistral que tenemos de hoy en 8 días con el doctor Lucio Chiquito, que es un ingeniero que es considerado uno de los padres de la ingeniería de consulta de nuestro país. Fue fundador de EPM, fundador de la empresa Integral, fundador de CEDIG. Hoy en día tiene 105 años y nos quiere compartir su historia de vida y sus éxitos profesionales, para lo cual aplicó y presentó su tesis de doctorado a la edad de 104 años en la Universidad de Manchester. Y él es un invitado especial en donde tendremos la participación muy posiblemente de la gerente general. Están todos ustedes bienvenidos, invitados, y si tienen algunas preguntas, de una vez prepárenlas para esta conferencia. Entonces, muchas gracias a todos por su paciencia, su asistencia a este evento, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Diego. Muchas gracias, José Manuel, y a todos también. Que tengan buen día. Buen día, gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias, ingeniero Diego. Gracias. Gracias, ingeniero.